Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Todo indica que a finales de febrero Venezuela podría salir de la hiperinflación en la que está sumida desde el 2017 si se mantiene la tendencia a la inflación de un dígito. Sin embargo, los golpeados bolsillos de los ciudadanos aún no podrán cantar victoria, como expone el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra. Con esas tasas de inflación de 6-7% mensuales, vamos a seguir teniendo una inflación alta, desquiciante, no a niveles de hiperinflación, pero una tasa de inflación muy elevada. En materia de crecimiento de la economía, que es la otra variable, todo está sujeto a la producción de petróleo. Guerra subraya que resulta difícil establecer proyecciones económicas en Venezuela ante la ausencia de datos como el Producto Interno Bruto y la tasa de inflación en el presupuesto correspondiente al 2022, presentado por el Ministerio de Finanzas ante la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, e insiste en que se trata de dos variables claves de la economía. Ni siquiera en la ley de presupuesto, que es la ley fundamental en materia económica, están esas proyecciones. En tanto, el analista económico Tomás Socias coincide en que las sanciones de Estados Unidos no serán levantadas, pero estima que se buscará cierta flexibilización. Hay varias licencias ya como la de Oripuerto y la de Guinea, y hay permisos otorgados a empresas de inversión extranjera para el área petrolera, y ahora están solicitando permisos para el área de la explotación, que es el área más sancionada. El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que el país registra una recuperación económica real, concreta y tangible, que según ha dicho, debe consolidarse a partir de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Pese a los discursos triunfalistas del oficialismo, la educación que se imparte en Nicaragua registra desde hace varias décadas los niveles de calidad más bajos de la región, específicamente en materias como ciencias, matemáticas y lectura, según los resultados del estudio regional comparativo y explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicado en noviembre del año pasado y que urgió al país a desarrollar un plan educativo. Según los datos, Nicaragua registró un retroceso de 8.39 puntos porcentuales en relación a la calificación obtenida en la evaluación previa realizada en el año 2013. Lesbia Bermúdez, de la Unidad Sindical Magisterial, explicó que en la práctica esto implica que los estudiantes de primaria aprenden a leer pero carecen de estrategias de lectura y no son capaces de decodificar, reflexionar ni evaluar lo que leen, y peor aún que el gobierno carece de una estrategia de educación apropiada para los estudiantes. Prácticamente desde que el gobierno actual tomó posesión en el 2007, ahí comenzó el deterioro de la educación, cuando ellos utilizaban pues a los alumnos y a los maestros para ir a marcha, para hacer sus actividades políticas. La entidad evaluadora aconseja reflexionar sobre esta poca diversificación de dominios en el currículo y avanzar hacia una mayor diversificación que asegure que se logren los mejores aprendizajes. Jairo Flores, doctor en matemáticas aplicadas e investigador educativo, dijo a La Voz de América que Nicaragua enfrenta grandes retos para el año 2022 si desean mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los estudiantes. Que mientras Nicaragua no tenga bien claro que a través de una mayor inversión en materia educativa nunca va a poder desarrollarse como una nación competitiva a nivel nacional e internacional. La evaluación realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO se basa en una escala centrada en un promedio máximo de 700 puntos y un mínimo de 100 puntos. En la estimación, Nicaragua obtuvo cerca de 655 puntos y su calificación es la segunda más baja de la región después de República Dominicana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La migración irregular de guatemaltecos hacia Estados Unidos registró un incremento durante 2021, aún en medio de la pandemia del COVID-19, sumando más de 57,000 retornados desde México y Estados Unidos, según datos ofrecidos por la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena. Vía aérea, durante el 2021 tenemos un total de 17,806 personas, conformando 184 vuelos. Vía terrestre ingresaron a nuestro país 40,696 personas. Jair Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destaca que las cifras de 2021 deben preocupar a las autoridades. El número tan alto
que continúan de guatemaltecos intentando llegar a los Estados Unidos, que nos demuestra en buena medida que no le estamos ofreciendo a buena parte de nuestros compatriotas las condiciones necesarias. Davroy dice que la tendencia que predomina es que los migrantes guatemaltecos utilicen el servicio de los coyotes para cruzar la frontera, incluso en medio de la crisis por el COVID-19. La pandemia en buena medida parece ser que generó un boom para que los guatemaltecos intenten llegar a los Estados Unidos. Y agrega que la región norte de Centroamérica seguirá siendo un punto focal en el tema migratorio durante 2022. Una región que se está convirtiendo en una bomba de crisis migratoria. El Instituto Guatemalteco de Migración anticipa que las deportaciones continuarán con la misma tendencia para el inicio de este año nuevo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron de un incremento de contagios de COVID-19. En su primer informe del año, la Secretaría de Salud dio a conocer un aumento de 62 puntos porcentuales en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. Detalló que en las últimas 48 horas se sumaron 10.864 contagios y 116 defunciones, con lo que se acumulan 3.990.587 casos y 299.544 muertes. En los días más recientes se ven filas de personas en las farmacias para tratarse de hacer una prueba para detectar COVID-19. Las autoridades no descartan una cuarta ola de contagios, pero aseguran que si es con la cepa de Omicron, habrá una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones. Esto gracias a que muchas personas ya están vacunadas. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. En los últimos 14 días, 48.801 personas presentaron signos y síntomas. Estos se consideran casos activos y representan el 1.2% del total registrado durante toda la pandemia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Los colombianos irán a las urnas en marzo para elegir Congreso de la República y luego en mayo para las elecciones presidenciales, que de no tener ganador en primera vuelta necesitarán una segunda elección en junio. Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario en Bogotá, Jan Basset, el principal desafío es implementar la logística necesaria para organizar unas elecciones cuyos resultados satisfagan a todos los electores, en medio de un panorama político donde sobresale la figura del izquierdista Gustavo Petro, pero que se presenta fragmentado para el centro y la derecha. En la coalición de centro pues no hay un liderazgo personal muy claro de nadie, y en la derecha pues lo mismo, no hay siquiera un partido dominante como lo fue Centro Democrático en 2018. El profesor Basset añade que en cuanto a las elecciones de Congreso, el principal reto es la renovación ante la impopularidad del legislativo por el dominio que sobre él ejercen los clanes políticos tradicionales. Entre tanto, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, destaca que por primera vez las víctimas del conflicto armado tendrán representación en el Congreso. Son 16 curules elegidas en 167 municipios, que son los municipios que han sido más afectados por la violencia y donde se concentra tanto la presencia de grupos armados ilegales como de economías ilegales y de violencia contra los diferentes tipos de liderazgos en el país. Un año electoral con grandes desafíos para los colombianos, pero que tal como lo señaló el sacerdote Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz, tiene como principal reto que la participación en las elecciones salga de la libertad de cada colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Organización de las Naciones Unidas y el gobierno mexicano trabajan conjuntamente para brindar ayuda al creciente número de migrantes que llegan constantemente a México, y con este nuevo programa se espera cubrir algunos servicios básicos como alimentación, refugio, educación y salud, y hacen especial énfasis en la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que hacen este difícil viaje sin ningún acompañante. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, advierte que uno de sus principales objetivos es brindar información verídica y oportuna para los migrantes y se compromete a garantizar que las solicitudes de asilo se reciban y procesen de manera eficiente y eficaz, lo que significa una gran ayuda para miles de personas que llegan a este país, pero que tienen como destino final Estados Unidos. Durante los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial en el número de migrantes que llegan a México como un país de tránsito para intentar llegar desde allí a Estados Unidos. Según informes de las autoridades mexicanas, en 2014 se presentaron más de 2.000 solicitudes de refugio, en 2019 superó las 70.000 y en el 2021 sobrepasó las 120.000 peticiones especiales de personas provenientes de países centroamericanos, del Caribe y Suramérica. La ONU afirma que más del 70% de estas solicitudes se presentan en la ciudad fronteriza de Chiapas, a donde llegan muchos de los vuelos de personas que son expulsadas de Estados Unidos al amparo de una legislación conocida como Título 42, que fue emitida en el gobierno del expresidente Donald Trump y que justifica las deportaciones alegando la existencia de una enfermedad transmisible como el COVID-19 en el país de origen del migrante. Por su parte, ACNUR afirma que estos programas ayudan a que los migrantes puedan integrarse con las comunidades locales, preveniendo posibles casos de xenofobia o violencia. Asimismo, anunció la implementación de otras iniciativas con las que se espera reubicar a los refugiados en diferentes zonas del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Luego de casi un año de gobierno del presidente Joe Biden y cuando prometió que Estados Unidos estaba de vuelta en la escena internacional, son varios los conflictos inesperados con los que su administración tuvo que lidiar en 2021. Crisis repentinas, golpes de Estado y severos conflictos en Etiopía, Haití, Myanmar, Sudán y Ucrania. Los principales diplomáticos estadounidenses intervinieron ante la atenta mirada de aliados y observadores en todo el mundo, cuyas expectativas se mantenían elevadas luego de que en enero del año pasado Antony Blinken, un diplomático veterano, se convirtió en el 71º secretario de Estado de Estados Unidos y prometió liderazgo y alianzas frente a adversidades comunes. El mundo nos está mirando con atención en este momento. Quieren saber si podemos sanar a nuestra nación. Quieren ver si lideraremos con el poder de nuestro ejemplo, si daremos una prima a la diplomacia con nuestros aliados y socios para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo, como la pandemia, el cambio climático, la crisis económica, las amenazas a las democracias, las luchas por la justicia racial y el peligro para nuestra seguridad y estabilidad global que plantean nuestros rivales y adversarios. Sin embargo, las promesas de hace un año a duras penas se cumplieron sobre el terreno. Golpe militar en febrero en Myanmar, seguido de una violenta represión contra decenas de miles de manifestantes, el asesinato en julio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y un golpe militar en Sudán durante el mes de octubre son solo algunas de las crisis internacionales que la administración Biden ha enfrentado en 2021. A pesar de estos desafíos externos, los analistas aseguran que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado Antony Blinken han logrado el triunfo con su objetivo clave: reparar lo que consideran como relaciones y alianzas críticas dañadas por la gestión del expresidente Donald Trump. Al mismo tiempo, los analistas también coinciden en que la retirada caótica de Estados Unidos de Afganistán en agosto puso a prueba a la administración Biden junto con la aireada respuesta de Francia a un acuerdo de submarinos entre Estados Unidos y Australia. Michael Kimash, experto en políticas públicas estadounidenses del German Marshall Fund, hizo alusión a estos desacuerdos. La alianza con Europa se ha reparado. Ha habido contratiempos en el camino, eso seguro. Afganistán y los acuerdos de submarinos AUKUS son dos ejemplos bastante grandes, pero la alianza está funcionando mucho mejor. A medida que avanza el 2022, Rusia, China y otros adversarios estadounidenses observan cómo el presidente Biden y el secretario Blinken manejan la concentración militar rusa masiva a lo largo de la frontera de Ucrania y permanecen expectantes
hasta comprobar si Estados Unidos cumple con sus compromisos con la integridad territorial de sus aliados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Además de muchas otras dificultades que la pandemia de COVID-19 ha traído a los Estados Unidos, continúan los problemas con la cadena de suministro y la escasez de conductores de camiones en un país donde el 70% de todos los productos se transportan a través del país en camiones, según afirma American Trucking Association. En la actualidad hay aproximadamente 80.000 puestos de trabajo para conductores de camiones necesarios para cubrir el aumento en la carga de trabajo de logística al haber más estadounidenses pidiendo productos en línea, pero la industria del transporte por carretera no ha cambiado para adaptarse a un mundo cambiante. La jornada laboral de un conductor de camión está estrictamente estandarizada y los conductores no pueden pasar más de 11 horas al día conduciendo. Deben moverse rápidamente para cargar o descargar sus vehículos o perderán trabajo ese día. En promedio, a los conductores de camiones de Estados Unidos se les paga alrededor de $25 por hora, por lo tanto no es de extrañar que muchos prueben suerte en este trabajo, pero muchos no terminan quedándose. La administración del presidente Joe Biden espera disminuir la escasez de conductores de camiones abriendo más programas de capacitación para conductores, por ejemplo, con programas dirigidos a exmilitares, pero los expertos dicen que está resultando cada vez más difícil motivar a las personas. Además, expertos creen que en los próximos años la escasez de microchips necesarios para producir automóviles y camiones no desaparecerá. Por lo tanto, en un futuro cercano, el precio del transporte de bienes, así como los precios de estos bienes, solo seguirán subiendo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Nueva del COVID-19, la Omicron, ya ha provocado miles de contagios en todo el mundo y en Estados Unidos las cifras han alcanzado niveles comparables a los registrados a principios del 2021, cuando la vacuna todavía no estaba disponible y en algunos casos esos números inclusive han sido superados. Más de 15.000 vuelos nacionales e internacionales desde aeropuertos en todo el país fueron retrasados o cancelados debido al aumento de contagios, sumando a ello un intenso mal tiempo que incluye nevadas en varias zonas de la nación. Mientras los expertos en salud insisten en que la probabilidad de que la variante Omicron cause una enfermedad grave, el doctor Anthony Fauci, el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, advirtió que los picos de infecciones amenazan a todo el sistema de atención médica y destacó su preocupación en el programa dominical This Week de la cadena ABC. Incluso si tenemos un porcentaje menor de gravedad, cuando hay múltiples personas infectadas, la realidad es que todavía habrá muchas más que necesitarán hospitalización y esa es la razón por la que nos preocupa el estrés y la sobrecarga del sistema hospitalario. A medida que jóvenes y niños regresan a clases esta semana, el mensaje del doctor Fauci sigue siendo claro. Les ruego a los padres que consideren seriamente vacunar a sus hijos, usar máscaras en el entorno escolar, hacer pruebas para permanecer en la escuela, enfocarse en contener cuando los niños se infectan. Creo que todas esas cosas juntas es lo suficientemente seguro para que estos niños vuelvan a la escuela. El principal experto en enfermedades infecciosas del país añadió que Estados Unidos prácticamente ha registrado un aumento vertical de casos nuevos, que ahora promedian 400.000 al día, y que las hospitalizaciones también han aumentado. La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, dijo Fauci, agregando que ha ido mucho más allá de cualquier otra cosa que se haya visto antes. Fauci advirtió que aunque no hay evidencia acumulada de que la variante Omicron podría acarrear una enfermedad menos grave, los datos siguen siendo tempranos y una vez más exhortó a los estadounidenses que aún no se han vacunado y que aún no han recibido el refuerzo a que lo hagan y a que usen mascarilla en interiores para protegerse y mitigar el aumento actual de casos en Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del arte y su capacidad para transportar libertad, llegando a impactar en individuos y sociedades. Sobre este tema, nuestro colega Alonso Castillo conversó con Yotuel Romero, cantante cubano y ganador de 2 Grammys latinos por su tema Patria y Vida, que en julio de este año se convirtió en el himno de las históricas manifestaciones contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Mira, yo siempre creo que la música, sobre todo la música que he oído, que es el rap, el hip hop, proviene y nace por eso mismo, nace para denunciar, para concientizar, nace para reflexionar y nace desde el ámbito mucho más underground de la vida, de artistas que por una casualidad o por otra no han pasado a escuela, no son artistas, ¿cómo decirte? Esto nos nace de forma empírica, de forma natural, ¿no? Y siento que yo como condición de rapero, como condición de MC, como condición de rap, le hago una vez más, entiendo por qué nace esta música. Viendo lo de Patria y Vida, viendo lo de muchas otras canciones que yo he hecho a lo largo de mi carrera, me doy cuenta de la importancia y el valor del hip hop, de la música, como modo de llegar al corazón del público, al corazón del fan, al corazón del oyente, al corazón del que escucha, ¿no? De una forma bastante directa y con temas bastante tangibles, ¿no? Pero más allá de lo que es el hip hop, que represento, creo que la música en general siempre ha sido o siempre es un baluarte fundamental de llegar y de conmover. Pero mucho más allá de la música, el arte como tal. La pintura, un buen libro, una buena película, una buena canción. Por eso es que siempre las dictaduras han intentado censurar o secuestrar a los artistas su libertad, ¿no? Esa libertad de hablar, de expandir, de decir, de hacer, ¿no? Mencionabas Patria y Vida, que se ha convertido en un himno que está formando parte de las movilizaciones, de las protestas que estamos viviendo no solo en Cuba, también en distintas ciudades de Estados Unidos. Constantemente nosotros en calle vemos las referencias a la letra de esta canción. Cuando la escribieron en algún momento te imaginaste que iba a tener este peso histórico, que una canción detone de alguna manera la unión y la búsqueda de un fin en común. Mira, uno siempre hace las canciones por un desahogo, ¿no? Patria y Vida fue un desahogo a alta voz de todos los participantes en esta canción y llegó, entró en ese rincón donde pocas canciones, donde pocas piezas de arte entran, ¿no? Para nosotros ha sido un hecho histórico que una canción que haya surgido en tu casa, colaborando y creando, se convirtiera y detonara en este grito de libertad, en este grito de un Patria y Vida, ¿no? Creo que una vez más ratifica lo que es la fuerza y la importancia de la música en la historia de la humanidad, del arte en la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que la música revoluciona y evoluciona. Yo creo que la música también es un canal de reflexión bastante grande y sobre todo poderoso, ¿no? Era el artista cubano Yotuel Romero y sus reflexiones acerca del impacto que su canción Patria y Vida tuvo sobre miles de cubanos que anhelan la libertad de Cuba. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.